versículo 4 dice, eso no es mi sonido, dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dios mío. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, y que pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Que a donde quiera que llegue, Señor, lleve salvación, que lleve edificación, firmeza, fortaleza, porque lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos todos un amén fuerte. Creo que este ya es el quinto mensaje sobre este mismo pasaje. Y no puedo pasar. Estamos estudiando la vida del profeta Eliseo. La vida del profeta Eliseo. Y ya son varios estudios que tenemos sobre la vida del profeta Eliseo. Y hoy estamos dedicando un buen tiempo, como no tenemos prisa, para analizar el impacto que tuvo, y esta es la palabra clave de esta noche, el testimonio de una muchacha anónima. Estamos analizando el impacto que tuvo el impacto del testimonio de una muchacha anónima. Creo que cada uno de nosotros puede recordarse de aquella persona que nos habló del Evangelio de Jesucristo, de aquella persona que tuvo el valor de decirnos que estábamos equivocados y que gracias a esa persona estamos hoy gozando de esta gran bendición de ser cristianos, de ser hijos de Dios y de tener la herencia de los cielos. Pero todo comenzó con un testimonio. Y en el caso que estamos hoy analizando, el testimonio de una muchacha anónima. Aleluya. Y cuando nosotros vemos esta historia, analizamos los efectos. Porque es decir, no solamente tenemos una historia, sino que conocemos los efectos que tuvo la intervención de esta jovencita. Fíjense bien por dónde voy a comenzar hoy. Nos damos cuenta de que Dios estuvo activo. Dios estuvo activo, permitiendo el dolor, la calamidad en la familia de esta joven. Eso es lo que voy a enseñar hoy esta noche. Dios estuvo activo, permitiendo el dolor, permitiendo la calamidad en la familia de esta muchacha y por supuesto la enfermedad de Naamán. Es decir, cuando vemos esto como un conjunto, nos damos cuenta que Dios estuvo activo cuando permite Dios en su soberanía la enfermedad de Naamán, y cuando Dios permite en su soberanía que esta muchacha fuera sacada del contexto de su familia, que fuera llevada como esclava, cautiva, que pasara, Dios mío, por abusos y tantas cosas que pasó, y uno no puede entenderlo, pero Dios estaba activo. ¿Para qué? Para que este hombre idólatra conociera al Dios verdadero. ¿Por dónde comienzo en esta noche? Esta jovencita aprendió a aceptar la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios en nuestra propia vida no es fácil. Y especialmente cuando las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan. Cuando las cosas no son como yo deseo que fuesen. Y aún en ese tiempo yo acepto que Dios es soberano.
Y cuando digo que yo acepto que Dios es soberano en mi vida, yo no voy a hablar de la vida suya, pero yo voy a aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Que Él tiene todo el derecho de manejar mi vida como a Él le plazca. De hacer las cosas en mi vida cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y esta muchacha aprendió. Digo aprender porque eso uno tiene que aprenderlo. Aprender, y este es el mensaje que le estoy llevando a usted: aprenda a aceptar la soberanía de Dios en el actuar de su vida. Apréndalo, porque cuando nosotros aprendemos a aceptar la soberanía de Dios en el actuar de nuestra vida, vamos a estar felices. Vamos a estar contentos, aun cuando no tengamos ni $1 en la bolsa, vamos a estar contentos. Aun cuando estemos padeciendo la peor de las enfermedades, vamos a estar contentos. Aun cuando estemos pasando por la peor de las pruebas, vamos a estar contentos porque sabemos que Dios es soberano. Aleluya. Antes de esta historia, y esto es lo que me imaginaba esta tarde, hasta me duele la cabeza tanto que estuve pensando. Tengo un dolor de cabeza horrible en este momento. Pero antes de esta historia, creo que es lo que me puse a pensar. La pobre chica habrá pensado varias veces el porqué de su situación. Y digo que habrá pensado muchas veces el porqué de su situación porque usted y yo hemos hecho lo mismo. Que cuando estamos pasando por X problema, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué mi situación? ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Es decir, ¿por qué? Siempre estamos preguntando ¿por qué? Y ella tuvo que habérselo preguntado más de alguna vez, el por qué estaba pasando esa situación, de haber sido sacada de su tierra, de su nación, de su casa, de no volver a ver más a su familia, a sus padres, a sus amigos, de estar lejos de su casa, siendo una esclava allá en Siria. Aleluya. Pero después de que Naamán volviera sano, después de que Naamán, el general sirio, regresa sano y adorando al Dios verdadero, ahora va a haber un después. Es decir, antes ella se lamentaba. ¿Por qué? Ahora, después de que Naamán vuelve sano y adorando a Dios, al Dios verdadero, y que cuando quizás el rey le dijo: vele a dar gracias a Baal por tu sanidad, no, le dijo: no, rey, yo ya no creo en Baal, ahora creo en el Dios verdadero de los israelitas. Ahora ella va a entender el propósito divino tras su cautiverio. ¿Entendió lo que digo? Va a entender el propósito divino tras su cautiverio. Aleluya. Una de las cosas que yo analizaba hoy, que por ejemplo algunas veces hay hogares tan disfuncionales y con tantos problemas que uno dice: wow, este hogar fatal. Pero no, algunas veces uno no entiende que de esos hogares nacen siervos de Dios, siervas de Dios, gente que le canta al Señor, misioneros. Y por un momento me di a la tarea de investigar un poquito del trasfondo, el trasfondo de muchos hombres de Dios, y todos tuvieron hogares difíciles, la gran mayoría hogares difíciles, y de ahí salieron diamantes para Dios, salieron ¿qué? Oro para Dios. Aleluya. Descubro que la mayoría que nace en hogares bonitos y de lujo no han sido usados para Dios. Pero la gran mayoría de hombres y mujeres que han brillado en la historia de la iglesia tuvieron inicios difíciles, infancias difíciles, adolescencias difíciles, y de ahí Dios sacó un diamante para su honra y su gloria. Aleluya. Entonces, la destrucción
del hogar de esta pobre niña, porque el hogar de ella había sido destruido. Y después de que su hogar fue destruido, no sabemos nada qué sucedió con sus padres, si los mataron, sus hermanos, no sabemos absolutamente nada. Ella fue llevada como esclava, amarrada, encadenada al cautiverio. Y por supuesto, en ese momento que ella va cautiva, probablemente sus sandalias se les terminaron, iba sangrando, y a los cautores les importa un comino que aquel vaya sangrando. Pude ver una imagen de un pobre hombre que tiene problemas caminar, de los que llegaron a El Salvador en esos aviones, y que el pobre hombre de que baja se ve que está imposibilitado de caminar, quizás tiene problemas de alguna pierna, no sé, pero el pobre hombre ya de cierta edad, el hombre va caminando, pero a los captores, los que lo reciben en El Salvador, no les importa, lo empujan para abajo, le dan, es decir, y el hombre va casi, como tienen que ir corriendo, el pobre hombre va arrastrando así para evitar que lo golpeen más, porque a los captores no les importa la condición física del esclavo. Aleluya. Entonces observen ustedes cómo esta muchacha llega como esclava. La pusieron en el mercado de esclavos. ¿Quién da más? ¿Quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da 40? ¿Quién da 50? Mire, tiene buenos dientes, como que era caballo. Enseña los dientes. Mira, está joven. Mira, tiene bueno el pelo todavía. La dentadura la tiene buena todavía. Y ofreciendo dinero por ella, como cualquier objeto. La compra el Naamán o la esposa Naamán, la compra, la llevan a la casa. Y en ese momento para ella todo es un desastre inexplicable, que no podía haber alivio. Porque cuando uno está pasando por esos problemas, uno cree que nunca va a haber alivio. Y sin embargo, todo esto produjo una gran liberación, alaben a Dios, que ha brillado en las páginas de las Escrituras. Es decir, fue debido a ello que este hombre, Naamán, está todo en este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Se nos narra que nadie de Israel recibió sanidad de lepra. Jesucristo lo mismo lo dijo. En los tiempos de Naamán el sirio había muchos leprosos en Israel, pero solo Naamán el sirio fue limpiado de su lepra. Gloria a Dios. Y este pasaje brilla en las páginas de las Escrituras. Y por supuesto ha inspirado a decenas de miles. ¿Cuántos mensajes se han predicado sobre Naamán? ¿Cuántas miles y miles de almas se han salvado oyendo la historia de este hombre? Pero que lamentablemente siempre se le da más énfasis a la sanidad de Naamán que al hecho del testimonio efectivo que tuvo aquella muchacha al hablarle que en Israel había un profeta de Dios. ¿Qué estoy tratando hoy de enseñarles a ustedes? Que ella se elevó por encima de sus dolores. Se elevó por encima de sus dolores. Es decir, cuando usted tiene un problema, usted tiene la opción de quedarse ahí bajo sus dolores. Y aquí estoy aplastado, aquí estoy triturado, aquí estoy, ay. Y se lamenta en la mañana, y se lamenta el mediodía, y se lamenta en la noche. Ay, por lo que he pasado, ay, los padres que tuve, ay, la vida que me ha tocado. En vez de lamentarse como niña, le estoy hablando a los hombres, en vez de que se lamente como niña, levántese sobre los problemas y convierta su derrota en una victoria. Siempre estamos echándole la culpa a los demás, que mi papá tuvo la culpa, que mi mamá tuvo la culpa, que el sistema tiene. Nadie tuvo la culpa. Levántate, así como otros han tenido pantalones, y no voy a decir otra palabra para levantarse. ¿Por qué no te puedes levantar tú también? Aleluya. Si otros han podido, si otros lo han logrado, porque tú no puedes. Ella se elevó por encima de sus dolores. Es decir, tienes la opción de quedarte lloriqueando como niña toda la vida o levantarte. Aleluya. Y convertir, y por la fe convertir en victoria la derrota. Nosotros hemos pasado por ahí.
Y mire cómo estamos. ¿Ustedes están victoriosos? ¿Están victoriosos o no están victoriosos? Aleluya. Aleluya. Mire, podríamos nombrar varios ejemplos similares en esta noche, bíblicos, porque yo ya no quiero usar nada que no esté en la Biblia. Aleluya. Alguien me dijo, pero es que las experiencias son diferentes. No, a mí no me venga con experiencia, vengo ahí con la Biblia. Si su experiencia tiene respaldo bíblico, yo le doy para adelante, pero si no tiene respaldo bíblico, no se la voy a aceptar. A mí es Biblia, palabra. Pero quisiera mencionar hoy en primer lugar al siervo Job. Que ya lo hemos hablado, ya hemos predicado muchas veces, pero lo voy a mencionar one more time. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, porque la soberanía de Dios permitió que el diablo tocara todas las posesiones de él. Oiga bien lo que estoy diciendo. El diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Él no puede, ni un pelo de la cabeza le puede tocar si Dios no se lo permite. Fue la soberanía de Dios que permitió que el diablo tocara todas las posesiones de Job. Fue la soberanía de Dios que permitió que tocara a su familia. Y que inclusive no murió uno, murieron todos sus hijos. Y Dios lo permitió. Las amistades se le alejaron al siervo Job, siendo el hombre más famoso y rico de aquel tiempo. Inclusive le tocó hasta su salud. Le puso sarna. Ahí lo vemos al pobre hombre enfermo. Y era un hombre justo. Pero escuche bien, pero el testimonio de fidelidad a Dios, es decir, él se mantuvo firme en su fe con Dios. En medio de la oscuridad y en medio de la dificultad se mantuvo él firme en su fidelidad a Dios. Esto produjo que Dios fuera glorificado y el diablo fuera avergonzado. Oiga bien lo que estoy diciendo. Eso produjo que Dios fuera glorificado. Dios fue glorificado y sigue siendo glorificado. Cada vez que hablamos de Job, Dios es glorificado y el diablo es avergonzado, porque le dijo: mira que te va a negar, mira que cuando le quitemos esto, mira que cuando le pongamos enfermedad. No lo negó. Y espero que usted en medio de los problemas tampoco niegue a Dios, sino que se mantenga firme en su fidelidad a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se muera el que se muera, manténgase firme en su fidelidad a Dios. Aleluya, aleluya. Hay algunos que son tan débiles que con solo que ya no ven al que se sentaba a la par de él, ya están todos aguados. Ya están ahí que se mueren. Ay, ya no veo al hermano que se sentaba allí. Ay. Como que si él murió por usted en la cruz del Calvario. Como que si él derramó la sangre. El que derramó la sangre en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Aleluya. Y cómo la vida de Job se ha convertido en consuelo aún para mi propia vida. En los momentos mucho difíciles de mi vida, yo me he consolado pensando y digo: lo que yo estoy pasando en este momento no es ni el 10% de lo que pasó el siervo Job. ¿Me está entendiendo? Es decir, haga una sumatoria y ponga una tabla de equivalencia y diga: ok, ¿qué estoy pasando yo? Un hijo que anda en drogas. ¿Qué estoy pasando yo? Un esposo borracho. ¿Qué estoy pasando yo? Un marido que tiene otra mujer. Y se da cuenta que eso no es nada en comparación a lo que pasó el siervo Job, y él se mantuvo fiel a Dios. Aleluya. Aún lo peor que le puede suceder, que le salga un hijo que se ponga la mano aquí en la cintura para mover el café, no es nada.
prueba, es decir, es una prueba, pero no es nada en comparación con lo que el siervo Job pasó. Y él se mantuvo firme alabando y adorando a Dios. Aleluya. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando yo pongo el montón de pruebas y las acumulo y las sumo, no es nada en comparación con lo que el siervo Job padeció, y él se mantuvo firme con Dios. ¿Entendió? Así que yo me puedo consolar con la historia de él, y usted se puede consolar con la historia de él. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos esto, nosotros entendemos la obra de Dios. Y yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quién lo dice eso? Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Que la voluntad de Dios es, número 1, buena. Número 2, agradable. Y número 3, perfecta. Aleluya. Así lo dice Romanos, ahí en el capítulo 12, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso dice: no os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Sigamos leyendo. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro ejemplo entre muchos que podemos nombrar es el de José. A los 17 años fue vendido como esclavo por sus hermanos. Vendido como esclavo por sus hermanos. Y se lo llevaron a Egipto. Aleluya. Más tarde, en Génesis 50:20, viene él y le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque los hermanos en ese momento están ellos con el sentimiento de culpa. Ay, que te vendimos. Todo lo de José para mí es maravilloso. Es maravilloso porque cuando su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos, no los encuentra donde estaba. Y los ha buscado, y ya José está para regresarse cuando un ángel aparece allí y le dice: ¿a dónde están sus hermanos? Y cuando lo ven, sus hermanos que vienen, porque me encanta la reflexión de un rabino que dice: ¿qué hubiese pasado si José se hubiera regresado a su casa? Todo lo que estaba por venir para Israel, todo eso como que hubiera quedado en suspenso. ¿Cómo iba a ser Dios para arreglarse todo lo que estaba escrito? Porque ya desde el libro del Génesis, capítulos 15 al 18, estaba que Israel iba a estar cautivo en Egipto. Entonces, es decir, como que todo se quedaba, pero no, Dios tenía todo preparado. Cuando viene y dice: allá viene el soñador, vendámoslo como esclavo. Y lo venden. Y usted no lo va a entender. Otra vez José iba como esclavo en el desierto, quemándose las pezuñas. ¿Saben lo que son las pezuñas, va? Así iba el pobre descalzo en el desierto de Egipto, quemándose. Otra vez lo ponen en el mercado de esclavos. Lo compra Potifar. Lo compra Potifar. Y usted no va a entender aún el hecho de que iba a decir la vieja, pero no lo dije, que la mujer de Potifar le echa los perros a José. Sí, los canes se los echó. Dijo: a este cipote me lo echo, dijo. Así dijo la señora, ¿no? Porque pues el José estaba guapo, era rubio, era ojos verdes, bien parecido el cipote, ¿va? Entonces dijo, y usted no va a entender eso de que José se niega a hacerlo, y a pesar de todo eso, José va a ir a terminar a parar a la cárcel por algo de lo que él no era culpable, porque la mujer lo va a acusar y va a parar en la cárcel. Y aún eso de ir a parar a la cárcel era porque el Dios soberano así lo estaba permitiendo.
¿Por qué razón? Porque de la cárcel José va a salir al palacio. O sea, miren ustedes cómo lo que pasa. Ahora, ¿quién quisiera estar encarcelado? Nadie. Nadie quisiera estar encarcelado. Que lo levantan a las 4 de la mañana a desayunar y que le dan comida, decir, nada de lo que usted quiere, nada de Keynes, nada de Chick-fil-A, nada de eso, sino que le dan lo que a ellos les da su regalada gana. Y por lo menos aquí en Estados Unidos deben darle gracias a Dios a los presos. Quiero que vayan a El Salvador, que les dan una tortillita con arroz y frijoles los 3 tiempos. Nada más una tortilla, nada más. Por eso entran pesando 160, 180 libras y cuando salen el puro esqueleto, 90 libras. Por lo menos esa dieta funciona más que la de Herbalife. Simplemente la receta es: ¿quiere estar delgado? Yo no tomo Herbalife, yo no tomo jugos verdes, simplemente uso la técnica de los 3T. Tener la boca cerrada. No comer mucho, eso es toda la receta. Aleluya. Bueno, sigamos con esto, por favor. Probablemente José no entendía todo lo que estaba pasando, pero era el plan perfecto de Dios. Y por medio de él, Dios pudo proveer comida a miles y millones de personas en el tiempo de José. Por eso le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a dónde? A bien. Probablemente todos nosotros podamos testificar que circunstancias difíciles, dolorosas o hasta injustas resultaron ser encaminadas para el bien. Es decir, cosas que en ese momento nosotros no lo entendíamos y nos dolieron, pero que Dios nos estaba encaminando para el bien. ¿Entendió? Inclusive aquella que te dijo no y que tú lloraste, y era porque Dios te estaba encaminando para el bien. Puede ser que justo en este mismo momento usted esté atravesando una situación así que no la logra entender. Pero se lo aseguro que si usted está en los caminos del Señor, Dios va a encaminar todo eso para bien. Entonces, no nos desanimemos, sino levantemos nuestra mirada al cielo. Busquemos a Dios detrás de las circunstancias. Y llegará el momento en que diremos también: Dios lo veía mal, pero todo resultó para bien. Ahora, eso que acabo de hablar yo le llamé el trato de Dios, Dios tratando. Pero ahora quiero hablar de la fe en las palabras de la chica, de la muchacha. Fe en las palabras de la chica. Porque en esta historia tenemos una cadena de hechos que impresionan. Lo primero es que la chica le habló primeramente a su ama una frase fue toda la que le dijo. No le habló muchas cosas. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fue todo lo que dijo. La chica le habló a su ama con tanta convicción que ésta se lo contó a su marido. Al solo que llegó Naamán, el general le dijo: mira, ¿sabes lo que esta me acaba de decir? Quizás, así como son de malcriadas las amas, mira lo que esta dunda me acaba de decir. Que si vas allá a Samaria, el profeta te puede sanar de la lepra. ¿Será? Así lo dijo, y lo dijo con una seguridad.
Es decir, primero ella se lo dice a la ama, luego la ama a su marido. Y el gran general fue impactado por esta fe. Impactado al punto que corrió el riesgo y le fue a hablar al mismo rey. Ahora, yo entiendo que uno puede imaginarse que una persona que está atravesando por una situación súper difícil, está desesperada, especialmente si la enfermedad es mortal, la persona está dispuesta a probar de todo. ¿Qué ha probado usted? ¿Tumba grasa? ¿Ah? ¿Tumba grasa? ¿Cuál es la otra que está de moda hoy? La quematripa. Es decir, cuando alguien está desesperado y más que el marido cada día le dice, cada vez está más gordo. Por más que te amarres la panza, mira cómo te ves, como que sos pelota. Porque como uno aquí en la iglesia las ve con la faja, ¿no? El problema es cuando allá en la casa se quitan ese volado. Entonces la persona cuando tiene un problema está dispuesto a... ¿Saben ustedes que cuando el COVID, eso fue lo que pasó conmigo? Que llegaba uno, pastor, yo tomé esto, me ayudó, mire, le dieron esto a mi hija y con esto se sanó, que mire, y yo, el bien, Juan vendeme la conserva, echándome todo. Ahí me llevaba la hermana Dora un montón de medicina, que esto se lo manda Julana de tal, que esto se lo manda Sutana. Me envenenaron. Terminé envenenado. Así que a mí, cuando llego al hospital, los doctores dicen, no era el COVID lo que lo estaba matando, era una cosa que se llama sepsis, que era porque simplemente mi cuerpo me estaba automatando, mi mismo cuerpo, de tanta tontera que me dieron. ¡Aleluya! Aleluya, yo mismo me estaba matando. Es decir, mi cuerpo ahora era que él se estaba comiendo mis glóbulos rojos, se estaban comiendo los glóbulos blancos, se estaban comiendo las plaquetas, se estaban comiendo el hígado, los pulmones, todo se lo estaba comiendo mi mismo cuerpo. O sea, fue la reacción loca que mi cuerpo tuvo a tanto volado que le eché. Entonces yo digo que en un momento desesperado uno está dispuesto a probar, pero no es el caso de Naamán. No lo es. Aleluya. Es más, hay gente que recorre distancias. Cuando uno viene allá por San Luis en México, hay un lugar donde venden culebra cascabel en polvo, y que eso cura el cáncer, y ahí está el montón de gente parando, comprando, que a saber de dónde, a saber si es culebra cascabel, pero a uno le venden aquel volado como que es culebra cascabel, vea. Y uno se la traga y ahí viene, cuando uno llega aquí, empieza a echarle polvito a la comida. Es decir, uno está dispuesto a probar cualquier cosa que trae cierta sanidad al cuerpo. Aleluya. Algunas veces nos engañan con el tumba grasa. Pero aquí la cosa no. Aquí es un testimonio de fe. Es decir, la ama vio un testimonio de fe, una convicción, algo en las palabras de esta jovencita que la impresionó. Y luego, cuando la mujer le transmite esto al general, el general se da cuenta que hay una convicción de fe. Y aquí está lo inimaginable. Que el general llega donde el rey, y el rey también fue impresionado por el testimonio de aquella jovencita, y creyó que Naamán podía ser sano. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Mira, porque el versículo 5
el versículo, porque entra Naamán donde el rey y le dice: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Dice que si yo voy a Israel y le ruego al profeta, él me va a sanar de mi lepra. Recuérdense que no había sanidad, no había cura para la lepra, era incurable, no había ni un solo caso de sanidad de lepra, no había ni uno. Solamente lo que había pasado con María, la hermana de Moisés, allá antes de entrar a la tierra prometida. Después de eso no había absolutamente ningún caso de sanidad de lepra. Aleluya. Y mire usted lo que le dice el rey: anda. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Es decir, hasta el rey fue convencido. El gran rey de Siria no temió hacer el ridículo frente al rey de otra nación, porque estamos hablando ya de niveles de diplomacia. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Sabemos que las cartas que le dio a su general para presentarla frente al rey de Israel demuestran la convicción, porque le dice: tomó, aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Aquí te mando a mi siervo. Es decir, el rey de Siria estaba convencido de que su siervo podía ser sano de la lepra. Aquí te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Por supuesto sabemos que el rey de Siria se había equivocado en el destinatario, porque la muchacha nunca dijo que era el rey de Israel el que podía sanar a su amo de la lepra, sino que había sido concreta y específica, que era el profeta que habitaba en Samaria el que podía sanar a Naamán. Alaben a Dios. Aleluya. Pero el punto está en la convicción de un testimonio. Allá en Samaria está el profeta que te puede sanar de la lepra. El testimonio de una niña. Aleluya. Y nosotros ahora sabemos que hay alguien que puede quitar la lepra del pecado de nuestras vidas. Y es importante que usted testifique, y es importante que usted hable y le diga a medio mundo, a generales o no generales, a reyes o no reyes, que hay alguien que puede quitar la lepra. Y cuando lo diga, dígalo con convicción. Dígalo como que usted lo cree realmente, de que Jesús tiene el poder para quitar el pecado de la vida de las personas. Aleluya, dígalo. Hable del Señor. Esta muchacha habló que allá había un profeta, y nosotros sabemos que Cristo es más que profeta. Cristo es el Hijo de Dios que tiene poder para quitar el pecado. Aleluya. Observen. Luego Naamán hace un viaje peligroso al reino vecino, llevando consigo lo suficiente como para comprar su sanidad. Él piensa que va a comprar su sanidad. Y por eso dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, cargados en camellos o en elefantes. Yo no sé qué llevaba, camellos o elefantes. Pero allá va Naamán en ese viaje peligroso, que nadie se hubiera arriesgado a no saber que realmente él llevaba la convicción de que su lepra iba a desaparecer. ¿Están aquí todavía? Entonces, aquí está el punto. Qué impactante el testimonio de esta muchachita. Qué impactante el testimonio de esta muchacha. Primeramente, impacta a su ama. Si no hubiera impactado a su ama, ella nunca le hubiera dicho a su marido, al general, de lo que esta muchacha le había dicho. No le hubiera dado relevancia ni importancia. Pero impactó la vida del ama. Y luego cuando Naamán lo escucha, impacta su vida.
Y cuando Naamán se lo dice al rey, impacta al rey. Aleluya. Dios honró su fe. Dios honró su fe. E hizo para Naamán el idólatra, lo que no había hecho para nadie en Israel. Una vez más, en Israel habían un montón de leprosos, pero a ninguno de ellos sanó Eliseo, solamente a Naamán el sirio. Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué lo sanó? Porque Dios honró la fe de esa muchacha. Pastor, ¿qué significa honró? Que no hizo que las palabras de ella cayeran en tierra. Es decir, qué terrible hubiese sido que hubiera ido Naamán allá a Samaria y que el profeta le dijo: ¿sabes qué? Si no he sanado a ninguno de estos, ¿cómo te voy a sanar a vos, que eres un impío, idólatra, hijo del diablo? ¿Cómo hubiera quedado la fe de ella? Por el suelo. Pero cuando Naamán venía con la piel como que era de niño, alabado sea Dios, Dios honró la fe de esta muchacha. Y cuando usted hable de mi Señor Jesucristo, hable con fe, y Dios va a honrar su fe y va a limpiar a los leprosos del pecado, porque Cristo lo puede hacer. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche? Vamos a darle gracias al Padre. Gracias, Padre, te damos gracias por tu santa palabra, por hablar a nuestras vidas. Señor, es probable que muchas voces están silenciadas y ya no hablan de Cristo, ya no testifican de Cristo, cuando Cristo es la respuesta. Cristo sigue siendo la respuesta para todos los problemas del hombre, para todas las dificultades del hombre. Cristo sigue siendo la solución, y nosotros lo hemos conocido. Nosotros sabemos de eso, porque Él vino a poner paz en nuestros atribulados corazones. Padre, permite que podamos abrir nuestras bocas para poder testificar, así como lo hizo esta jovencita, a almas que están perdidas y necesitadas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.